reporte del Ministerio de Salud Pública informó que al momento son 639 las personas diagnosticadas con dengue, 344 casos autóctonos y 295 importados. Pero la experta Patricia González, docente de la Facultad de Ciencias del UDELAR, advirtió que la mayoría de las personas que se infectan con dengue son asintomáticos. No manifiestan la enfermedad, pero sí la transportan y pueden transmitir a través de mosquitos aegypti. Para la bióloga esto es un peligro latente y pese a que las temperaturas bajan en invierno y que se corte la circulación de mosquitos adultos, las hembras de Aedes aegypti pueden formar huevos de resistencia que permanezcan hasta un año antes de activarse, por lo cual en primavera es probable que vuelva a haber casos de dengue autóctono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 22 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso y neblinas, vientos soplando del suroeste al noroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con una máxima anunciada de 19 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Guaná, entre Eduardo Acevedo, hasta las 5 de la tarde hay trabajo hormigonado. En camino La Bollada, entre Congreso de Ábalos y Diego Rodríguez, también hay trabajo, en este caso de saneamiento. Burucuyá, entre Cufré y Goes, hasta las 5 de la tarde, trabajo hormigonado. Ciudadela, entre Cerrito y Piedras, llenado de hormigón hasta las 6 de la tarde. Por femicidio al presunto homicida de Bárbara Prieto, la joven de 24 años asesinada en el departamento de Rivera. La fiscal Alejandra Domínguez dispuso la prisión preventiva por 180 días de Anderson Isaías Sosa, de 20 años, el principal sospechoso acusado de homicidio muy especialmente agravado por cometerse con grave sevicia, esto es, con una crueldad excesiva. La joven tenía varias heridas cortopunzantes, según informó la fiscal en conferencia de prensa. También habría sufrido una agresión sexual por parte del homicida previo a ser asesinada. Bárbara Prieto desapareció el martes por la mañana cuando iba al Instituto de Formación Docente, en el que estaba estudiando y prácticamente terminando su carrera. Cuando la familia supo que no había llegado al centro, realizó rápidamente la denuncia, ya que no era normal que faltara clase y se ausentara de manera repentina. La policía de Rivera llegó al femicida tras revisar las cámaras de videovigilancia de la zona. Vieron al hombre que abordó a la joven en una bicicleta, la llevó a un descampado, se retiró solo. En ese lugar Bárbara fue encontrada muerta y con signos de violencia. Este miércoles hubo una movilización en reclamo de justicia por este femicidio tremendo de Bárbara. La organización Femicidio SUY, en lo que va del año, ha contado hasta ahora 10 femicidios registrados en nuestro país. Tremendo. En algunos minutos vamos a desarrollar este tema. Tenemos un contacto con gente, justamente trabajadores, activistas, mujeres, maestras, feministas que están trabajando desde hace mucho tiempo en Rivera y que nos van a hablar de lo que está sucediendo, lo que está sintiendo esta sociedad por estas horas. Y también vamos a tener la palabra de académicas que han trabajado en este tema. Cambiamos momentáneamente de tema. Se está desarrollando el paro nacional de COFE. Esto es en respuesta a la implementación del nuevo régimen de certificaciones médicas, que tuvo una concentración esta mañana frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Según Martín Pereira, el presidente de COFE, el Estado está afectando los derechos de los trabajadores y trabajadoras y señaló que si la administración necesita recursos debería contratar más personal y no quitar derechos. Anunció que puede ser la primera de una serie de movilizaciones. Para ahorrar recursos habría muchos lugares, cargo de confianza, cargo político, miremos Alto Grande, miremos otras situaciones que se dan y no la enfermedad de los trabajadores. El gobierno se declaró omiso de poder controlar y lo que quiere es hacer caja con la salud de los trabajadores. COFE propuso controles desde el día 1 de trabajar, de hacer un plan piloto y el gobierno espera la campaña electoral para decir que tiene mano dura con los trabajadores y en realidad no es así. En este caso puntual de la licencia médica, ¿ustedes presentaron una alternativa a la de gobierno?
Nosotros presentamos alternativa del día 1, esto se viene discutiendo desde el primer año de gobierno. Propusimos controles que no fueron tomados en cuenta, propusimos trabajar en la prevención, que es muy importante a través de las oficinas de salud laboral. El gobierno incumple con los tratados de OIT de tener seguridad laboral en todos los organismos, cosa que tampoco quiso hacer, incumplió con la propia palabra del presidente de sentarse a negociar por 60 días, entonces, y ahora dicen que es injusto este paro el ministro de Trabajo, injusto es que nos roben el salario, injusto es que haya niños que todavía no lleguen a la alimento diario que tienen que tener, eso es injusto, y no que COFE esté realizando un paro por la defensa del salario. Seguimos en temas que tienen que ver con lo gremial. El Sindicato de Trabajadores de COPSA se reunió con autoridades del Ministerio de Transporte y negociadores de la DINATRA. Esto es por el salario impago del mes pasado y varias deudas por concepto de aguinaldo y salario vacacional desde el 2021. Más de 800 trabajadores están siendo perjudicados, sostienen. Dado que la empresa este mes en particular incumplió con el salario de los trabajadores. Fuimos citados por la empresa, donde nos manifestó que no podía hacer frente al pago de salarios, dado que debía pagar una cuenta de DGI BPS y aduciendo la insolvencia que están teniendo por el tema de recursos. Esto se suma a otros adeudos que tiene la empresa, ¿no? Sí, mantenemos adeudos de licencias, salarios vacacionales desde el año 2021, que veníamos trabajando, que veníamos dialogando con el gobierno y las autoridades correspondientes para encontrar una solución. Pero esta situación este mes se agravó con este incumplimiento que hace nuevamente la empresa. ¿Qué van a plantear en el ministerio? Nosotros vamos a plantear de que el ministerio tome cartas en el asunto, tanto Ministerio de Trabajo como Ministerio de Transporte, dado que bueno, esta situación ya no es tolerable. ¿De cuántas personas estamos hablando? Y tenemos entre funcionarios dependientes y no dependientes unas 800.000 familias. El inspector nacional de Trabajo, Tomás Teijeiro, dijo que la investigación de la denuncia por condiciones de semiesclavitud en el restaurante Indio Moksha está sujeta a reserva. Aseguró que no es momento de hablar del expediente, aunque dijo que se trata de una situación que no es nueva en nuestro país. Lo que sí puedo afirmar es que se han preservado los derechos de los trabajadores. ¿Está en el exterior el propietario por el propietario? No tengo conocimiento de eso. ¿El estado de salud de los trabajadores cómo es? En principio también. ¿Cuántos son? 3 trabajadores. Uno puede pensar, ¿cómo está pasando esto en Uruguay hoy en día? ¿Cómo se explica que hoy en día pueda llegar a ocurrir una situación como esta y que además se demore mucho en las actuaciones, en conocerlo y que sea por denuncia de un tercero? Bueno, creo que hay 2 puntos de análisis. El primero, no comparto que se demore mucho. Creo que el Ministerio de Trabajo actúa eficientemente. En los 2 casos que tenemos noticia de los últimos tiempos, uno que fue en el norte del país y en este otro, el Ministerio ha sido actor principal en resguardar los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Ahora, es una circunstancia a la que en Uruguay no estábamos acostumbrados, en la cual tenemos que poner un foco, que sin lugar a dudas lo estamos haciendo porque estamos trabajando con éxito, Ministerio de Interior, Ministerio de Trabajo, Mides cuando corresponde, ¿verdad? Pero es algo que revela síntomas de unas nuevas circunstancias que en Uruguay no se conocían. La prueba está que la mayor parte de este tipo de situaciones, cuando se confirman, implican tangencialmente a trabajadores uruguayos. Entonces hay que poner un ojo en el resguardo precisamente de los trabajadores migrantes, que cuando vienen a Uruguay buscando un mejor destino, verdaderamente lo encuentren y no sean víctimas. Comenzamos el informativo hablando de Bárbara Prieto, esta joven de 24 años asesinada hace pocas horas en el departamento de Rivera. Obviamente esto ha causado gran conmoción en todo el país, en particular en ese departamento. Estamos en comunicación con una maestra, con Soledad Tavares, que es además de maestra integrante del movimiento feminista de la Frontera por parte de la organización Salvavidas. Soledad, buen mediodía para ti, gracias por recibirnos. ¿Cómo están sintiendo toda esta situación? Ustedes, mujeres, jóvenes, trabajadoras, feministas, ¿cómo lo están sintiendo toda la sociedad de Rivera? Bueno, buenas tardes, Rosina, para ti y para tu público. Bueno, antes que nada, expresar el profundo dolor y el respeto a la familia de Bárbara. Y bueno, lamentablemente estamos inmersos en una sociedad que cada día está más violenta, ¿verdad? Desde los movimientos feministas y de los colectivos de diferentes espacios que defendemos lo que es
la vida sin violencia en general y sin violencia hacia las mujeres en particular, porque es la violencia que últimamente está increyendo. Vemos que hay cuestiones que van más allá de lo que son los formatos o los marcos jurídicos, porque los hay, pero tenemos que tener claros que necesitamos cambios que tienen que ver con la cultura, con las prácticas sociales, cambios que tienen que ver con las responsabilidades de la sociedad en general y de los estados y de los gobiernos en particular, ¿verdad? O sea, son momentos críticos los que a veces hacen que la gente preste atención a algo que muchas veces los movimientos vienen diciendo, vienen anunciando, porque son, más allá de las estadísticas que a veces sabemos que tienen algunos desfasajes, pero es lo que nos dicen las estadísticas. O sea, vivimos en una sociedad donde continuamente la violencia hacia las mujeres va en aumento y cada vez son más mujeres muertas y de formas más violentas, ¿verdad? En el día de antes de ayer, tuvimos acá en Rivera el caso de Bárbara, pero no es el primero, lamentablemente. Entonces nos parece que el cambio tiene que ser fundamentalmente desde la sociedad. Sí, Soledad, vienen de hechos realmente dramáticos, ¿verdad? A lo largo de este año allí en ese departamento, no hace poco también hubo un asesinato de niños a manos del padre, ¿verdad? En una violencia directamente dirigida a su madre, de eso también hablamos hace pocos días. ¿Están dadas las condiciones, tienen herramientas ustedes ahí, organizaciones? ¿El Estado está verdaderamente presente como para atender estos casos o prevenir también? Porque hablamos de violencia intrafamiliar, pero este caso no fue violencia intrafamiliar y es una joven que salió a estudiar y nunca más volvió. Exactamente. O sea, es lo que te decía hoy. Tenemos el tema en general de lo que es la violencia doméstica o la violencia basada en género. Tenemos el aumento año a año de lo que es la violencia vicaria, o sea que un padre agreda, golpee o mate a sus hijos para castigar a sus madres. Fundamentalmente tenemos, digamos, el desapego de la sociedad en general, porque cuando hablamos de los cuidados, hablamos de todos los integrantes de la sociedad, y ahí es fundamental la presencia del Estado, como tú lo decías, ¿verdad? Tenemos actualmente, y principalmente en Rivera, estamos en un departamento integrante de una de las zonas más pobres del país y donde hay más necesidades básicas insatisfechas. Y eso hace que todo se conecte. Además de donde la ausencia del Estado en territorio es fundamental. O sea, los planes que son necesarios para contener a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, a los hombres violentos. Tenemos también el tema de la impunidad, que muchas veces queda reflejada en las acciones de los poderes que tienen que ver con la resolución de estos problemas, ¿verdad? De los ministerios, del Ministerio del Interior, de la Justicia. Tú lo decías hace un poquito, hace poco tuvimos el caso de la muerte de estos niños, y bueno, no sabemos cuántas veces la madre había denunciado, pero muchas veces se dan las denuncias, se dan todas las pruebas, y en la sociedad no se explica por qué no se llega hasta el autor de estas atrocidades. Entonces, por eso yo te decía que hablábamos de responsabilidades sociales, sí, pues por la educación, por la enseñanza y separando. Acá no tengo cómo no olvidarme de mi rol en la sociedad como maestra, ¿verdad? Separar lo que es la educación que viene de casa y la enseñanza, que es lo que se imparte en los centros de estudios, las prácticas sociales y todo lo que tiene que ver con el rol del Estado, ¿verdad? Los presupuestos, las políticas sociales, la impunidad,
el estar en territorio continuamente, el amparar a las personas o a las poblaciones más necesitadas, que siempre son las niñas, niños y adolescentes. En este caso, Bárbara ya era adulta, pero estaba conviviendo con sus padres, estudiando, o sea, está también la podemos incluir también en ese grupo de poblacional de riesgo. Soledad, ¿cómo las mujeres están hoy en Rivera? La última pregunta y ya vamos cerrando la entrevista a cuenta de mayor cantidad. Nos encantaría que algún día nos acompañaras acá en piso para profundizar, pero ¿cómo están hoy las mujeres en Rivera, las mujeres jóvenes, por ejemplo? ¿Cómo lo están sintiendo? Ayer fue impresionante ver cómo de alguna manera, más allá del dolor que todos los y las jóvenes estudiantes mostraban, ¿verdad?, ante lo que le había pasado a Bárbara, pero también se siente esa falta de protección, ese temor al salir a la calle, tanto por los jóvenes, por las jóvenes y por sus familias. Pero también tenemos que tener una cosa clara, ¿verdad? No se trata de no salir a la calle, de no hacer actividades, no ir a estudiar. Tenemos que sí fortalecer los cambios que yo te decía que para muchos movimientos sociales y feministas son fundamentales y que tienen que ver con el comportamiento de las personas, más allá de la normativa. No alcanzan las leyes si las personas no cambian su forma de verse y de ver al otro como sujeto de derecho, como persona que tiene el derecho a gozar de todos sus derechos, y valga la redundancia, fundamentalmente el de la vida. Entonces, obviamente que todas las muchachas están con temor y esperan una respuesta de la sociedad, esperan una respuesta del gobierno, esperan una respuesta de las entidades que tienen que ver con la solución de estas prácticas. Soledad Tavares, maestra integrante además del Movimiento Feminista de la Frontera, te agradecemos muchísimo tu testimonio, es muy valioso y esperemos contar contigo pronto aquí y que ese apoyo, ese tejido que está faltando llegue pronto para evitar otras noticias trágicas como estas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros, porque los medios de comunicación son fundamentales para que la sociedad comience a cambiar realmente. Muchas gracias, Soledad. Y nosotros seguimos en este tema profundizando porque desde la academia, desde varios ámbitos se está trabajando en este tema, desde varias organizaciones y en esto ha estado trabajando nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. Bienvenido, adelante. Buen mediodía, así es, Rosina. Estoy con Silvana Darré, que junto a Elena Fontela son las autoras del libro Femicidios en Uruguay, riesgos, escalas y procesos. Y que en esta investigación estuvieron justamente analizando la situación del departamento de Rivera. Por eso, Silvana, en principio te pido que nos cuentes un poco las características de Rivera en cuanto a los femicidios, si notaron alguna diferencia en cuanto a otros departamentos. Bueno, buenos días y muchas gracias en primer lugar por la cobertura y a través de ustedes quiero agradecer a todos los medios de prensa del interior del país por el modo respetuoso en que han hecho las coberturas y modo comprometido de los femicidios que se han hecho en cada una de las localidades. Me preguntaba sobre las características de Rivera. Bueno, el estudio que realizamos se hizo en 4 departamentos, que fueron Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Y se eligieron justamente por estar más alejados, por tener características fronterizas en 3 de ellos, y al mismo tiempo por tener indicadores preocupantes vinculados con los femicidios. Entonces, el estudio abarcó un periodo que fue desde el año 2017 hasta finales del 2021. Entonces, los resultados que tenemos y las discusiones han sido a partir de los femicidios efectivamente concretados en esos 4 departamentos. Y en cuanto a Rivera, ¿qué es lo que señalarías como particular? Bueno, los departamentos todos tienen características muy distintas. Por ahí, viéndolo desde Montevideo, nos parece que los femicidios tienen características similares y eso no es así.
Uno de los resultados, por ejemplo, que arrojó la investigación fue que el modo en que se cometen los femicidios varían según los departamentos. En algunos predomina el uso de arma de fuego, mientras que en otros predomina el arma blanca. Entonces son características que hay que considerar y hay que atender en función del problema, ¿no? En definitiva, los problemas asociados con la violencia basada en género y los femicidios como el extremo son asuntos que deben ser tratados, deben ser considerados, que merecen más investigación y merecen más formación. Y Silvana, ustedes plantean que en la gran mayoría de los casos alguna persona cercana a la víctima de femicidio ya sabía de las situaciones de violencia que ocurrían. ¿Qué recomendaciones hacen para que ese conocimiento sea trasladado a una medida que intente evitar que esa situación de violencia continúe? Justamente, esa fue uno de los resultados. El 92% aproximadamente de los femicidios realizados en ese periodo de 5 años en los 4 departamentos correspondieron a parejas, exparejas o familiares directos, es decir, tíos, hermanos, en fin. Entonces, la importancia que tiene la investigación sobre estos temas tiene que ver con poder afinar cuáles son los modos de prevenir, cuáles son los modos de generar estrategias cada vez que incorporen cada vez más herramientas, ¿no? Entonces, pensando en las escalas que se usan en el mundo y las escalas que se usan en Uruguay, hay mucha cosa más para seguir haciendo en términos de política pública. Silvana, muchas gracias por estos minutos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Rosina, la Academia por supuesto que está analizando esta situación y haciendo propuestas para tratar de revertirla. Muchas gracias, Eduardo. Y seguimos en tema, en realidad, porque vamos a hablar también de género y justicia y qué está pasando. Y hay otro caso que ha resonado en los últimos días y del cual nos va a hablar ahora Diego Martini, nuestro periodista que tiene noticias del ámbito judicial. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buen mediodía. Rosina, buen mediodía para vos, para todas y todas. Sí, vamos a poner en contexto un caso que nosotros tratábamos, que data de enero de este año, cuando Natalia, una mujer de 37 años, que vive y residía en Punta del Diablo, fue detenida en el marco de un operativo encubierto que hizo el Ministerio del Interior y a quien le atribuyeron que estaba vendiendo cannabis. Natalia fue condenada por esto y fue enviada a prisión, debió estar unos meses en prisión, pero su defensa hizo un pedido, ya que Natalia es madre de 2 menores que además quedaron a cargo de unos vecinos en Punta del Diablo porque no tenía otra familia acá. Estamos para hablar esto con Valentina Piquinela. Valentina, gracias por recibirnos y bueno, ¿por qué se hizo este pedido para que Natalia pueda tener prisión domiciliaria y qué particularidades tiene este caso? Bien, muchas gracias, Diego. Bueno, el pedido se hizo porque la norma lo permite, o sea, eso es el primer punto. Hay una norma que fue modificada expresamente para no dejar lugar a dudas. Antes era aplicable la prisión domiciliaria en este tipo de situaciones porque la excepción que está prevista es la misma que antes de la modificación. La diferencia es que había dudas y como había dudas y hubo mucha discusión pública sobre el asunto a través de otros casos, se decidió modificar la norma, o sea que a partir de ahora tenemos un artículo que dice que la sustitución de la condena efectiva es admisible y marca requisitos, Diego, y esto es muy importante. Los requisitos son, en el caso de Natalia, que es el primer inciso del 304, porque tiene 2, me voy a referir solo al primero, 304.1, que no tenga antecedentes y que la condena no exceda los 24 meses. Y esto es muy importante porque la condena de Natalia fue de 2 años, pero la juez, la fiscal y esta defensa entendimos que 2 años no excede los 24 meses y no tenemos que dejar que algunas personas o algunos discursos contaminen el tenor literal de las normas. 2 años no exceden los 24 meses y por eso es posible esta aplicación. Las circunstancias familiares que dieron lugar a esto es la existencia de 2 niñas que no tienen familia biológica, que tenga una referencia afectiva, no conocen a otra familia biológica que pueda haber en el país. Natalia va a seguir haciendo en prisión domiciliaria total lo mismo que viene haciendo desde hace 10 años, sola, sin red, que es tejer, cocinar y saber con sus manos dedicarse a la venta de elaboraciones propias. Además, esta defensa va a pedir la aplicación de la ley 19.513, que es una ley que dice que el Estado tiene que garantizar la asistencia económica a los núcleos familiares cada vez que condena a un referente adulto por delitos de narcotráficos. O sea que acá lo que está presente es la comunidad
que tuve que acreditar el pago de 2 años de alquiler, que fue posible gracias a periodistas como vos, Diego, que pudieron difundir esto y hacer que no fuera lo mismo, que no nos diera lo mismo y que la comunidad se organizara y apoyara esta situación. Sin ese apoyo el caso no iba a ser posible y no tendríamos el desenlace que tuvimos. Así que me parece que lo excepcional del caso es la unión, la comunidad, la divulgación de la injusticia intolerable que permite hoy tener una casa donde estar, en la prisión domiciliaria, y bueno, y tener un fallo como el que tenemos de una juez que vuelve a reivindicar que la condena no es solo sufrimiento, sino rehabilitación. Natalia vuelve al mismo lugar donde estaba, y te consulto el mismo lugar. ¿Es una boca de venta de droga? Porque el Ministerio del Interior en su página web dijo que desarticuló una boca de venta de droga. Natalia vendía brownies, vendió mucho tiempo brownies sin marihuana y otras cosas, y la condena tuvo lugar por una venta que sucedió fuera de su hogar, en la vía pública. No hay una boca de droga, tenía plantas de marihuana de una forma de autocultivo, no había elementos que hicieran suponer que esto se trata de una red de narcotráfico. La cantidad fue mínima en dinero, en especies de sustancia incautada. Ella también es consumidora, por lo que es natural que esas plantas también tengan un destino para el consumo que no está penado por la ley. Así que el Ministerio no desarticuló una boca de drogas, sí se aplicó una norma que está vigente, que es un delito, que es vender, aunque sea 1 gramo de marihuana es delito, así que se aplicó esa norma. Lo que había en la casa de Natalia ya no está más porque ella no tenía casa. Ella trabajaba cuidando casas para alquiler en la ciudad de Rocha. Con la condena ese trabajo lo perdió, el propietario vendió la propiedad, así que si no existiera la comunidad que permitió que hoy se alquilara una propiedad, Natalia no iba a poder sustituir la condena hacia un domicilio porque no lo tenía. Así que lo que te puedo decir es que en la casa de Natalia lo que está pasando hoy es que hay 2 niñas que están con su madre y que son la única familia que estas 2 niñas han tenido desde hace más de 10 años. Así que muchas gracias por esto, Diego, y por pensar que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer algo frente a este tipo de injusticias. Gracias. Gracias a vos, Valentina. De nada. Volvemos a estudio, Rosina. Muy bien, muchas gracias, Diego. Nosotros hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Presenta Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 19 grados a esta hora. La mayoría de las personas que se infectan con dengue son asintomáticas. No manifiestan la enfermedad, pero sí la transportan y la pueden transmitir a través de mosquitos Aedes aegypti. Esto lo explicó la doctora en biología Patricia González de la Facultad de Ciencias. Agregó que solo del 20 al 25% de las personas que se infectan desarrollan la enfermedad. Se calcula que las personas que se infectan y desarrollan la enfermedad son en realidad del 20 al 25%. Del 75% creo que al 85% no desarrollan la enfermedad, son asintomáticos. Entonces tenemos una gran cantidad de personas que están circulando y que son, que transportan el virus. Y bueno, y si está el mosquito, bueno, los mosquitos se infectan y después pican a otras personas y bueno, comienza la transmisión. Entonces, bueno, se dio todo el escenario favorable para que empezaran a surgir mayor número de casos frente a los grandes brotes que hay en Argentina y Brasil. Era esperable que empezaran a surgir casos aquí, sobre todo en esta estación, ¿no?
La bióloga señaló que cuando las temperaturas bajen, ahora en invierno, hay que estar atentos porque se va a cortar la circulación de los mosquitos adultos, pero las hembras de Aedes aegypti pueden formar huevos de resistencia que pueden permanecer hasta un año antes de activarse, por lo que en el mismo escenario que ahora, en primavera, es probable que vuelva a haber casos de dengue autóctono. Se puede aprovechar para hacer campañas, ¿no?, de educación, sobre todo de divulgación, para controlar el mosquito, que la descacharrización es muy importante. El manejo de la basura, que no haya elementos al aire libre que puedan almacenar agua. Entonces, bueno, hacer campañas para eliminar basurales. Bueno, las personas que puedan poner mosquiteros, tener conciencia, bueno, que tenemos que tener el uso del repelente como algo capaz que más habitual, las personas que puedan, ¿no? González destacó la necesidad de programas regionales de control del mosquito transmisor del dengue. En ese sentido mencionó el programa de esterilización de mosquitos macho en que trabaja el Instituto de Higiene y que también se realiza en Argentina, que puede incidir en bajar la población de mosquitos. Lo importante acá, como no tenemos barreras geográficas entre los países de América del Sur, lo importante es que se hagan programas de control integrados y coordinados, no todos los países de la región, ¿no? Porque si no, bueno, va a ser una lucha permanente, constante, para disminuir la cantidad de casos. Vamos con otros temas. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarria, insistió con que la Intendencia de Montevideo incumple las disposiciones de la Ley de Faltas con respecto a las personas en situación de calle y dijo que no colabora en los controles. El titular le reclamó mayor acción a la comuna y no descartó solicitar una reunión con las autoridades departamentales. Yo no estoy diciendo que no colabora con las personas en situación de calle, porque eso es nuestra tarea y lo asumimos. No colabora con el cumplimiento de la ley de faltas, que es distinto cuando las personas se asientan en un espacio público, si se asientan, carpa, construcción, lo que sea, y toman parte de un espacio público, que ahí la ley de faltas sí mandata a la Intendencia. Por mes, el MIDES aproximadamente 1000, la Intendencia de Montevideo aproximadamente 100, con 2 dispositivos, 2 equipos y 1 el MIDES. Eso es lo que yo estoy cuestionando y solicitando mayor apoyo. Hay coordinación. Lo que nosotros estamos justamente demandando, solicitando, es mayor energía por parte de la Intendencia, ¿sí?, en el cumplimiento de la ley de faltas. Lo que dice Monsecchi, el MIDES se ocupa de las personas en situación de calle, es verdad. Con la inauguración de 60 centros de 24 horas, el Ministerio de Desarrollo Social va a iniciar este próximo 25 de abril un cambio de modelo para personas en situación de calle. Según dijo el ministro de Desarrollo Social, se valora como muy importante la posibilidad de internación involuntaria para personas que puedan estar generando riesgo para sí o para terceros. El proyecto se aprobó ayer en Comisión de Diputados tras varios cambios votados en el Senado. Es una herramienta fundamental, no positiva, fundamental, por 2 razones, o 3. Primero, porque protege la vida de la persona misma. Segundo, porque protege la integridad de terceros, ¿sí? Y tercero, porque mejora la convivencia. Cuando una persona está con un grado de consumo muy importante, que vos la encontrás en la calle orinada, sucia, mojada, necesitas, y la persona te dice no me quiero ir, no me quiero ir, necesitas una herramienta desburocratizada y rápida para sacarla. No está haciendo uso de su libertad. Señala que en el MIDES en 2020 había 140 cupos en ACE para internación por adicciones y hoy se amplió a 700 lugares en distintos centros de atención. A partir del 25 de abril empieza un cambio de modelo de atención a personas en situación de calle. Ahora pasamos a un modelo de 24 horas, ¿sí?, con equipos técnicos que hacen el seguimiento a la persona, ¿no?, y no al refugio. Porque vos en un refugio, en los nocturnos estoy hablando, ¿no?, las personas circulan y cambian de refugio permanentemente. Entonces es imposible que un técnico
trabajando en un refugio, le haga el seguimiento a una persona que no duerme ahí. El director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Guillermo Monsechi, aseguró que la Intendencia de Montevideo cumple con sus funciones al limpiar los espacios públicos. En diálogo con El País, el ministro Alejandro Sciarra planteó que la cartera se hace cargo del 80% de las intervenciones en calle y que la Intendencia está en la postura de que vivir en la calle es un derecho. Agregó que igualmente seguirán atendiendo las situaciones porque está en su ADN, aunque la aplicación de la ley de faltas no les corresponde. Me parece además hasta increíble que sea el propio ministro de Desarrollo Social el que hace estas declaraciones, cuando la responsabilidad de ese tipo de políticas es del Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio que el Frente Amplio creó para atender las situaciones de extrema pobreza y que claramente está fracasando. Me parece preocupante incluso porque omite los espacios de coordinación interinstitucional que hoy existen. Es decir, con el Ministerio de Desarrollo Social se trabaja permanentemente, en la Intendencia, así como con el Ministerio del Interior, para responder a una situación que es la causa de los problemas. Es decir, hay muchísima gente en situación de calle, sin ninguna duda, y eso tiene que ver con las políticas de atención a la pobreza extrema. Nosotros tenemos equipos que atienden las situaciones de calle, hay equipos... ¿Cuál es el rol específico de la Intendencia ahí? Y es mantener la limpieza de la ciudad, el entorno, el espacio, y entonces al intervenir eso, asegurar la circulación, ese tipo de cosas, pero además cuando se hacen ese tipo de acciones, que se hacen todos los días, lamentablemente, porque como todos los montevideanos y montevideanas saben, la gente en situación de calle cada vez es más. Y el director de la policía, José Zambulla, dijo que hay un trabajo coordinado con las instituciones como el MIDES y la Intendencia de Montevideo en base a lo establecido en la LUC para trabajar con las personas en situación de calle. Aseguró que no hay dificultades de coordinación de parte de ninguno de los organismos. Bien sabemos que la LUC en su momento habilitó a la policía en algunos casos a tratar de poder indicarle a las personas cuando ocupan espacios públicos, sacarla de los espacios públicos y dar cuenta a Fiscalía o a juez de falta. Por el tipo de hecho, delito que se está manejando, muchas veces vuelven otra vez y otra vez vuelven a los lugares. Entonces es un trabajo mancomunado que tenemos que hacer en conjunto con las instituciones, que ya le digo, lo hacemos, lo hemos hecho con MIDES, y lo hemos hecho con la Intendencia. No tenemos dificultades, si bien y hemos hecho reuniones, se ha trabajado, con MIDES también, la policía ha puesto a disposición a través de Seguridad Ciudadana, a través de PECOP, nuestros policías para trabajar en la noche, algunas unidades. Todo lo que la policía puede hacer lo hace y se trabaja en forma coordinada, eso se hace. ¿Cuántas personas se abordan por noche? ¿Qué pasa si no hay lugar en el refugio donde se la lleva? Generalmente son unas 30 y algo de personas, ¿no? Tenemos en algunos casos que algunas personas no quieren concurrir y eso tratamos de convencerlos justamente a través de nuestras órdenes que hay en cuanto a la forma de proceder. Se trabaja. El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, quien apoya la candidatura del expresidente del CODICEN, Robert Silva, defendió la gestión en materia de educación y dijo que en estos 5 años de gobierno se va a terminar invirtiendo más en educación que en el gobierno del Frente Amplio. Lo del recorte es falso, eso yo lo discutimos con números, y no tengas duda, y esto también son los números, de que este gobierno, estos 5 años de gobierno, del año 20 al año 25, va a invertir más en educación de lo que invirtió el gobierno anterior del Frente Amplio. Por tanto, no se puede sostener que ha habido un recorte. Quizás hubiera sido deseable mucho más inversión, no hay duda, pero recorte no ha habido y creo que el compromiso para los próximos 5 años, en la medida que crezca la economía, es seguir volcando recursos a educación porque es la base de todo, ¿no? Si queremos mejorar la seguridad, si queremos mejorar la pobreza, si queremos ser un país desarrollado, tenemos que invertir en educación. Por su parte, el ex consejero de primaria Héctor Florit hizo un análisis del balance de la transformación educativa. En ese marco advirtió que durante 2022 y 2023 se registraron los peores resultados de asistencia desde que hay datos. El maestro señaló que son necesarios acuerdos de carácter programáticos, blindar cuestiones presupuestales y facilitar un clima de diálogo con la participación de los docentes.
avanzar en tiempo completo, avanzar en la cobertura de inicial, lograr una mayor participación docente, restituir los consejos, lograr que los ciclos se alcancen con la mayor calidad posible y que el egreso continúe mejorando, porque mejoró en las administraciones anteriores. Este gobierno continúa la tendencia a la mejora y blindar el presupuesto. Es decir, cuando la última rendición de cuentas que considera el Parlamento señala que se gastó 1.140 pesos menos por alumno, y el diputado del partido donde estaba el presidente del CODICEN que firmó esa rendición de cuentas dice que mejoró el salario de los docentes, bueno, tiene que decir, en el año 24 vamos a volver al año 20 después de haber perdido durante 2 o 3 años unos cuantos miles de pesos equivalentes a unos cuantos jornales, o esos 230, 240 millones de dólares que no se gastaron en educación. Entonces yo diría, algunos acuerdos respecto de carácter más programático, blindar cuestiones presupuestales, participación docente, recrear un clima de diálogo. En el ámbito político, la precandidata Carolina Cose, de gira por el departamento de Fray Bentos, donde esta noche va a tener un acto en la capital, dijo que el Frente Amplio es el único partido político con un programa único construido por cientos de personas de todos los departamentos y que esto es una garantía de certeza para toda la ciudadanía. Dijo que su campaña está enfocada en sacar al país del retroceso que hay en las políticas sociales. Tiene que ser con el programa bajo el brazo, marcando las diferencias de opinión en la política actual del Uruguay. Yo creo que lo importante acá es sacar al Uruguay del retroceso. Hemos retrocedido en salud, en educación, en seguridad, en la condición del trabajo. Hay que levantar la cabeza, hacer un esfuerzo y salir de ahí. Nuestra campaña pretende ser un aporte, ojalá que sustantivo, para que el Frente Amplio crezca. El Frente Amplio tiene que crecer en 2 condiciones y yo encaro la campaña así. La primera, tenemos que ser más, obviamente, para ganar las elecciones. Y además tenemos que ser más fuertes, ¿verdad? Porque transformar la realidad la vamos a tener que transformar entre todos y eso va a requerir unión, no solo entre los Frente Amplistas, entre los uruguayos. Al ser consultada sobre la revisión del archivo sobre la denuncia de la construcción delante de la arena y la participación del presidente Lacalle Pou en el pedido, Cose remarcó que siempre respeta a la justicia. Yo tengo unas prioridades ahora, que es atender la realidad. El presidente elige cuál prioridades tiene. Se ve que esto es una prioridad y da la indicación de reconsiderar. Y bueno, por un lado está el tema de la justicia, que yo tengo un profundo respeto. Y bueno, es usual que cuando hay un pedido de reconsideración se otorgue, porque es usual y porque es garantista y me parece bien. Eso es un tema. El otro tema es que, a ver, hay varios temas, ¿no? Judicializan la política y cuando les da mal, entonces la culpa es de la justicia. Entonces ni siquiera son consistentes con su error. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Presentó Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y les contamos que en minutos, a partir de las 14:30 horas, la fiscal Sabrina Flores le va a tomar declaración a los jugadores de fútbol de Defensor Sporting, a Fernando Elizari, Sebastián Guerrero y Octavio Rivero. Esto es por la pelea posterior al partido que disputaron el domingo pasado entre el equipo violeta y River Plate. Mañana, 2 jugadores de River Plate también van a presentarse ante la fiscal y, al igual que sus colegas de Defensor, lo van a hacer en calidad de indagados. Además
Además, también fueron convocados 2 integrantes de la utilería del equipo violeta. Los jugadores implicados en el incidente van a ser enviados a la denominada lista negra, donde se incluye a las personas a las que se les prohíbe el acceso a estadios para presenciar espectáculos deportivos. Por ende, solamente van a concurrir a los partidos en los que tengan que jugar. Y el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, expresó preocupación por los incidentes tras el partido de Defensor y River Plate. Recordó que la ley de urgente consideración y la última ley de rendición de cuentas tienen normativa al respecto. Nos preocupó desde que asumimos, por algo nosotros desde la ley de urgente consideración que fue votado por todos los partidos políticos, reglamentamos lo que era el ingreso a la lista negra. En la lista negra hay 3 categorías. La lista negra es la lista de impedidos. Es que puede ser leve, grave o gravísimo, que puede ir de 6 meses a 1 año, de 1 año a 5 años o de 5 años a 15 años, dependiendo del hecho de violencia. Y ahora, en la última rendición de cuenta, se hizo cambios en el artículo del Código de Proceso Penal para que tengan mayores sanciones. Cualquier riña que sea dentro de un campo de juego, el fiscal puede actuar como ha actuado y ahora está pidiendo los videos del partido Defensor River, así que ya va a ir no solamente el ingreso de la lista negra, sino que la Fiscalía va a actuar. 190 deportistas profesionales uruguayos van a viajar este año a centros de alto rendimiento en China, becados por el gobierno de ese país. Hoy viaja la primera delegación de 25 personas que son parte del seleccionado femenino sub-21 de hockey. Nos enteramos hace un tiempo ya y la noticia fue tremendo. Nosotros nos estamos preparando para un Panamericano en Canadá, clasificatorio a un Mundial Junior. Y nada, esta noticia, poder irnos a entrenar allá, concentrar y tener esa vida de profesional, nos pareció increíble. Y un cambio enorme más el estar tantos días juntas, concentrados solo en eso, ¿no? Sí, para el grupo también es tremendo desafío convivir tanto allá, pero nada, nos va a servir para seguir conociéndonos y seguir potenciando el grupo. Este programa se retoma tras un impasse durante la pandemia por COVID. El secretario de Deportes y el embajador chino en Uruguay se refirieron al tema. Años anteriores que nosotros asumiéramos, muchos deportistas ya estaban yendo a China, después por la pandemia se había cerrado la posibilidad y por suerte la recuperamos. Es algo muy importante para el deportista federado poder estar un tiempo, un periodo en la cual entrenándose al mejor nivel como es en la República de China, para prepararse para una competencia. De la molestia de la pandemia, desde hoy ya hemos empezado a recuperar nuestro intercambio de entrenamiento deportista. Como el tercer grupo de la segunda fase de proyecto de cooperación de entrenamiento deportista entre ambos países. Este año vamos a invitar alrededor de 190 atletas y entrenadores uruguayos a ser entrenados en China. El gobierno de Ecuador ordenó ayer suspender 2 días las jornadas laborales en instituciones públicas y privadas, esto en medio de la crisis energética que ha obligado a realizar apagones para racionalizar así la energía desde el pasado domingo y en las vísperas de un referéndum planteado por el Ejecutivo sobre las reformas en seguridad social, justicia y empleo. Menos de 24 horas después de que el gobierno de Colombia anunciara el cese de exportación de energía a Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de emergencia en el sector eléctrico y empezaron los racionamientos para la población, aunque algunos sectores sostienen que los problemas se presentaron por lo menos desde principios del 2023 y que no se tomaron las medidas necesarias en ese momento. Parte del discurso se basa en que lejos de anticipar los cortes para prevenir una crisis, el gobierno optó por hacer lo opuesto y en febrero anunció el fin de los apagones bajo la ley de emergencia económica que más adelante se le llamó cero apagones y un mes después esta ley no habría cumplido su promesa y los cortes de energía regresaron a distintas ciudades del país, pero ahora con un sistema de energía más deteriorado. El presidente Noboa decretó la suspensión de la jornada laboral el jueves y el viernes y advirtió que la decisión no solo responde a circunstancias ambientales, sino también a actos inauditos de corrupción y negligencia, por lo que el presidente Daniel Noboa pidió la renuncia de la entonces ministra de Energía
Energía, Andrea Arrobo. La presidencia ecuatoriana sostiene que existen sospechas de que funcionarios de alto nivel del Ministerio de Energía y Minas, incluida Arrobo, ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del Sistema Nacional Energético, mientras que las autoridades reconocieron que no hay una solución en el corto plazo. Nos vamos, volvemos a las 19 en la edición central o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. En esta jornada, COFE, los sindicatos docentes y judiciales realizan un paro de 24 horas, por lo que no hay clases en UTU y liceos, ni atención en salud pública, ni en oficinas públicas. Las escuelas adhieren, pero no paran. La movilización es en respuesta a la instalación del nuevo sistema de certificaciones médicas para el sector público. Imputaron al presunto homicida de Bárbara Prieto, la joven de 24 años asesinada en Rivera este martes. La fiscal Alejandra Domínguez dispuso la prisión preventiva por 180 días. Con la inauguración de 60 centros de 24 horas en Montevideo, el MIDES comienza un cambio de modelo para personas en situación de calle. Según el ministro Sciarra, es muy importante la posibilidad de internación involuntaria aprobada ayer en Comisión de Diputados tras varios cambios votados en el Senado. Esta tarde comparecen ante la fiscal Sabrina Flores los futbolistas de Defensor Sporting identificados en la riña con los jugadores de River Plate luego del partido del domingo en el Estadio Francini. Mañana deben declarar los darceneros. 190 deportistas profesionales uruguayos viajarán este año a centros de alto rendimiento en China becados por el gobierno de ese país. Hoy parte la primera delegación que son parte del seleccionado femenino sub-21 de hockey. Experta de Facultad de Ciencias de la UDELAR advirtió que la mayoría de las personas que se infectan con dengue son asintomáticos, no manifiestan la enfermedad, pero sí la transportan y pueden transmitir a través de mosquitos Aedes aegypti.